Libro Desmond II, Objetor de Conciencia, capítulo 16, Camp 2. Yo sé que tuvimos muchos cursos de adiestramiento de cadetes paramédicos a fin de ayudar a nuestros jóvenes que estaban en espera para ser reclutados. Pero ¿cómo sería abrir un campamento nacional donde los muchachos puedan venir y obtener un buen entrenamiento que los ayudara? Además, hay muchos jóvenes que no viven cerca de los lugares donde se enseñan las clases de cadetes paramédicos, le dijo el coronel Everett Dick, uno de los oficiales de la Organización Nacional de Servicio de los Adventistas del Séptimo Día, a Carly P. Haynes, su jefe. Me parece una buena idea, respondió Haynes, y creo que conozco un lugar donde podríamos tenerlo. Me parece que la Asociación de Michigan nos dejaría usar el lugar de su campamento juvenil cerca de Grand Lake. Yo fui presidente de esa asociación cierta vez. Otra cosa que conversaron era qué nombre pondrían al campamento. ¿Recuerdan a ese joven que recibió la medalla de honor? Se llama Desmond II. ¿Por qué no llamar al campamento Camp Desmond II?, sugirió Haynes. Todos los presentes aceptaron la idea. Se estableció el campamento en Michigan, como habían esperado, y lo llamaron Camp Desmond II. Desmond pasó por el lugar en diversos momentos ayudando a los líderes y hablando a los jóvenes que se registraban para el curso, animándolos. Por causa de la terrible presión a la que estuvo sometida Dorothy durante el tiempo en que Desmond estuvo en tratamiento por tuberculosis y otras cosas que surgieron que le produjeron estrés, ella tuvo un quiebre nervioso. Sentía que nunca más podría hacer nada que valiera la pena, ni siquiera manejar un hogar. Por el consejo de una persona que había pasado por una situación similar, Desmond llevó a Dorothy a un centro de salud en Wildwood, Georgia, donde el personal empleaba alimentos nutritivos, ejercicio y descanso para ayudar a la gente a superar esas situaciones. Dorothy fue admitida como paciente y estuvo allí por más de un año. Durante ese tiempo, mientras Desmond trabajaba, los padres de él y su hermana Audrey se ocuparon de Tommy, el hijito de Desmond y Dorothy. Desmond viajaba casi 400 kilómetros para ver a Dorothy casi cada fin de semana. Un fin de semana, Dorothy y los otros sugirieron que él pidiera una licencia en su trabajo y fuera a Wildwood para quedarse. Él podría trabajar en el centro de salud en el área de mantenimiento y no tendría que viajar ida y vuelta a esas grandes distancias. Finalmente decidieron hacerlo. Un día, Roy Cooper, que también trabajaba en el centro de salud de Wildwood, sugirió: Desmond, la señora Terry, está comenzando una escuela en Lookout Mountain. ¿Le gustaría subir allí con algunos de nosotros y ayudar a construir algunos edificios? Creo que me gustaría hacerlo, pero primero oraré sobre esto, respondió Desmond. Y al orar sintió que Dios quería que ayudara en ese proyecto. Mientras Desmond estaba en Lookout Mountain, a unos 35 kilómetros de Wildwood, la esposa de Roy, Edith, lo ayudó a cuidar de Tommy. Otra vez sintió que Dios estaba atendiendo sus necesidades. En la montaña, Desmond encontró una propiedad de 5 acres, unas 2 hectáreas, con una cabina de 3 ambientes en ella. Era realmente bastante vieja. Había que poner ollas en los lugares donde goteaba el techo cuando llovía, y cuando soplaba el viento, el piso de linóleo se levantaba en algunos lugares. En 1955 usó su póliza de seguro del ejército y la compró. Dorothy estaba mejorando por ese tiempo, pero no estaba muy contenta con la compra, porque sentía que nunca más podría hacerse cargo de una casa. Sin embargo, estaba muy equivocada. Más tarde, Dorothy no solo volvió a atender su hogar, sino también terminó su curso de enfermera. Además, obtuvo su título de enfermera registrada y hasta un bachillerato en ciencias en enfermería. Desmond edificó otras habitaciones alrededor de las 3 originales, y la pequeña casita terminó siendo una casa más bien grande.
Desmond y Dorothy agradecieron a Dios por ella y se establecieron en ese lugar que pronto llegó a ser su hogar. Hola Desmond, soy Clark Smith. Desmond se preguntaba por qué Clark Smith, uno de los oficiales de la Organización Nacional de Servicio, lo llamaba. Tenemos la oportunidad de hacer una película para ayudar a nuestros soldados y queremos contar su historia. Pensamos que sería maravilloso si pudiera ir a California y hablar en la película. Sin duda aumentaría la calidad del film. Clark, no sé. He hablado mucho en tantos lugares. Estoy teniendo dificultades con el pozo de agua y necesito arreglarlo. Además, usted sabe que Josephine Connington Edward está escribiendo mi historia y necesito estar por aquí cerca para atender cualquier pregunta que ella tenga. Bueno, Desmond, simplemente no podemos dejar pasar esta oportunidad. Le dije que un señor está pagando todo. Y eso no ocurre con mucha frecuencia. Le digo una cosa. Deme el número de teléfono de la señora Edwards. La llamaré para saber si puede interrumpir su trabajo por unos pocos días. Realmente queremos que venga. ¿Qué le parece?, insistió Clark. Desmond le pidió unos momentos y dándose vuelta le explicó la situación a Dorothy. Yo creo que deberías ir, Desmond, fue su consejo. Así fue que Desmond se encontró en camino a California, esta vez en tren en lugar de avión. Clark había hecho los arreglos para el boleto y le dijo que como la película tenía que filmarse en determinado tiempo, debía avisarle de inmediato si perdía alguna combinación. Y una vez casi la perdió. Clark Smith y Des Cummings, el presidente de la Asociación del Sudeste de California, lo esperaron en la estación. Cuando fueron a buscar el equipaje, no había equipaje. Las valijas no habían llegado y la reunión debía realizarse esa noche. Está bien, dijo Clark. Iremos a los lugares donde venden los sobrantes de equipo militar y veremos qué podemos encontrar. Le llevó bastante tiempo encontrar un buen uniforme y luego fueron a comer algo. Parecía que Clark y Des querían estar seguros de que Desmond estuviera bien alimentado, porque seguían poniendo comida en su bandeja. Oigan, caballeros, nunca podré comer todo eso, protestó. Sencillamente coma lo que pueda comer, le aseguraron. No se dio cuenta de que hacían todo eso para llenar el tiempo. Pronto llegó la hora de ir al estudio para el programa. Un hombre los buscó del hotel donde habían registrado a Desmond. Él se había puesto el uniforme que le habían comprado ese día y a todos les pareció que lucía bien. Cuando llegaron al estudio, el conductor se acercó a un portón y el cuidador lo abrió de inmediato. Desmond parecía un poco sorprendido y el conductor observó: No se preocupe por eso. Yo solo trabajo aquí. Llevaron a Desmond a un estudio en la parte posterior del edificio y pronto estaba en una plataforma preparado para dar un mensaje especial para los soldados que se verían ese filme. Apenas había comenzado a hablar cuando se le acercó un hombre y lo interrumpió. Desmond se preguntaba: ¿qué se trata todo esto? ¿Por qué me interrumpe cuando estoy tratando de concentrarme en el mensaje? Además, Desmond pensó que el hombre se parecía un poco a un payaso. En realidad, esa persona estaba maquillada para salir en televisión, pero era algo que Desmond nunca había visto de cerca. El hombre fue muy cortés. Desmond Doss, de Rising Sun, Georgia, quien recibió la medalla de honor del Congreso. Usted está ahora en This Is Your Life. Yo soy Ralph Edwards. Desmond no podía creer lo que oía. Pronto se encontró en otra plataforma con centenares de personas en la audiencia. Ralph Edwards estaba dando a la gente una breve historia de su carrera militar y lo que había hecho para recibir la medalla de honor. Esta entrevista había traído a muchos amigos y asociados para sorprender al huésped honrado. 3 de sus amigos del ejército estaban ahí: el mayor Cooney O.C. Brewster y Fred Carr. Sus hermanos Audrey Joss Milner y Harold también se encontraban allí, así como sus padres Thomas y Bertha Doss, y por último, y no menos valioso, Dorothy y su hijo Tommy. ¡Qué sorpresa! Desmond se sentía muy nervioso. Esto es peor que un combate.
Recibió muchos regalos agradables: una sierra circular de mesa, un pequeño tractor para el jardín con sus herramientas, un automóvil Edison y aún dinero con el que compraría un poco más de tierra para añadir a las 2 hectáreas que había comprado en Lookout Mountain. Tanto él como todos sus familiares fueron invitados esa noche a participar de una placentera cena en el hotel. Desmond comenzó a darse cuenta de por qué habían sucedido algunas de las cosas. El largo viaje en tren, él lo sabía ahora, dio tiempo a sus familiares y en especial a Dorothy y a Tommy de volar a California. Él sabía ahora por qué Dorothy lo había animado a ir a California. Ella sabía lo de This Is Your Life. Él también se dio cuenta de por qué Clark Smith lo había llamado y le había pedido que fuera. Y además podía ver por qué le dijeron que no era tiempo de ir a las oficinas de La Voz de la Profecía, su programa de radio favorito en Glendale. Alguien allí podría haber dado algún indicio, ya que todo había tenido que mantenerse en secreto para que Desmond no se enterara, pues si lo hubiera sabido, el programa no se habría emitido al aire. Ralph Edwards lo habría sustituido con otro programa. También supo que Josephine Connington Edwards, que estaba escribiendo un libro sobre él, le había estado pidiendo información que ella le pasaba a Ralph Edwards para el programa. Ella era pariente lejana de Ralph y era una escritora adventista popular quien había sugerido su nombre a Ralph Edwards. Poco después de esto, el esposo de Josephine falleció y ella no se sintió con ánimo de terminar el libro, de modo que el proyecto fue dado a otro escritor, Button Hernot. Él escribió el libro The Unlikely Hero, el héroe inesperado. Hay que añadir una cosa: a Desmond y a Dorothy les gustaba devolver el diezmo, incluso de los regalos que recibían. En determinado momento calcularon la cantidad que debían dar, pero estaban tan ajustados de dinero que no lo pudieron entregar. Sin embargo, Desmond recordó las experiencias de su madre con la devolución del diezmo, así que decidieron dar a Dios su parte aun cuando les quedó muy poco para sus gastos. Solo un mes después, Desmond estuvo en This Is Your Life. Esto representó una buena ayuda y de allí en adelante sus finanzas mejoraron mucho. Desmond sabía que Dios lo había cuidado y bendecido otra vez. Por ese tiempo, Desmond se dio cuenta de que por causa de su experiencia con la tuberculosis y la pérdida de un pulmón, no podía mantener un horario de trabajo de 8 horas por día. Fue a ver a varios médicos y a la administración de veteranos, y finalmente lo pusieron en la categoría de incapacidad permanente. Así que en los siguientes 15 años aproximadamente, Desmond trabajó sus 2 hectáreas que habían llevado a hacer 5 al añadirles el terreno que compraron con el dinero del programa This Is Your Life. Estas parcelas adicionales eran mayormente boscosas con muchas flores delicadas y hermoso musgo verde. Un invierno hubo una terrible tormenta de hielo y cayeron muchos árboles. Él solucionó los daños causados y el condado le construyó un pequeño dique en su propiedad, de modo que ahora tenía un lago muy hermoso. También pasó muchos fines de semana y aún semanas seguidas atendiendo invitaciones para hablar. Su audición no era buena, pero se las arreglaba. Los que le pedían que fuera a hablarle le pagaban los gastos, pero Desmond nunca cobró por la charla misma. Él quería hacerlo como gratitud por el cuidado de Dios. Sin embargo, él siempre hablaba de construir una capilla en Lookout Mountain, y muchas veces se recogieron ofrendas para ese fin. Con ese dinero, Desmond compraba materiales necesarios para la construcción y cuando estaba en casa pasaba muchas horas edificando. Hoy hay una hermosa capillita adventista en Lookout Mountain.